Vámonos al otro lado, nos vamos a ir a Barcelona con Lluís porque mañana juega el Barça. El objetivo es recuperar ese liderato. El Barcelona ya está en Sevilla, donde mañana se va a medir al conjunto de Matías Almeida, el argentino. Ha dicho Hansi Flick en la previa que el Sevilla es un equipo con un estilo agresivo, que no le van a poner las cosas fáciles. Es verdad que llevan en Sevilla una década sin ganar al Barça y en casa últimamente son un desastre porque llevan bastante tiempo sin ganar en casa y sin encadenar 2 victorias consecutivas en la Liga. Pero en el Barça, de lo que se ha hablado en las últimas horas ha sido de Lamine Yamal. Como saben, ha recaído de su lesión en el pubis, entre 2-3 semanas de baja. Había sido convocado por la selección española. Sale un comunicado después de esa convocatoria donde se habla de esa recaída y de que no va a poder jugar frente al Sevilla. Vamos a ver qué pasa para el Clásico. Se desconvoca el futbolista. Y bueno, cuéntanos esta novela que nos ha tenido aquí sacando casi que popcorn, ¿no? Palomitas, con el tema de Lamine Yamal, pero sobre todo lo que preocupa es esta recaída de una lesión, que ya lo dijo de sí. Ojo con las pubalgias. Todo tuyo, Luis. Sí, bueno, lo comentaba hoy Flick, porque le preguntaban, ¿podemos garantizar que Lamine Yamal estará en el Clásico? Y él decía, mira, el comunicado dice 2-3 semanas, pueden ser 4 o pueden ser más, porque no es una lesión muscular que se sabe muy bien el tiempo de baja, está todo muy definido y muy claro. Las pubalgias son mucho más peligrosas, necesitan reposo y veremos cómo evoluciona Lamine durante este parón y cómo va durante el mes de octubre, ¿no? La intención, evidentemente, es que llegue al Clásico, como lo era en la anterior, las últimas semanas, que llegara al partido del PSG. Sí que es verdad que Hansi Flick hoy transmitía, bueno, la sensación de una persona que ha aprendido una lección en el sentido de esta participación de Lamine ante el PSG. Decía que él estaba listo para jugar, que si no, evidentemente, no se habría forzado la máquina en un partido que al final, a pesar de que es el PSG, el campeón de Europa, y todo el mundo no quiere perdérselo, no deja de ser la segunda jornada de la fase Liga de la Champions, por lo tanto no es un partido decisivo ni mucho menos. Pero sí que decía que es importante que los jugadores estén al 100%, tanto para atacar como para defender, porque si no, cuando un jugador no está en su plenitud, se concentra en explotar sus virtudes con pelota, sus virtudes ofensivas. Y decía que Lamine no estuvo fino defensivamente y que daba a entender un poco que tendría que haberlo cambiado durante el partido, ¿no? Porque no llegaba a defender y su físico no le estaba dando, no le estaba permitiendo esta repetición de esfuerzos tanto en ataque como en defensa. Bueno, Lamine ya salió cojeando el último día. Algunas informaciones dicen que no podía ni estirar prácticamente como el cuerpo bien. Y ahora pues se perderá estos próximos partidos. Tenemos la suerte que entra en parón, pero bueno, un sinsentido otra vez lo que sucede ayer, y lo decía otra vez Flick, ¿no? A ver, basta ya de guerra, necesitamos comunicación, necesitamos ir todos a una, y lo principal es proteger. Pero se supone que ha habido comunicación, o sea, se supone que ha habido más comunicación que nunca. Se supone que Deco había hablado con Aitor Caranca de la Federación Española. Se supone que seleccionador español de La Fuente había hablado con Lamine Yamal. Aquí que, o sea, y se supone que ya conocía que tenía dolencias, lo convoca, luego sale el comunicado. A mí la Explícanos un sensación poco que me deja tu opinión acerca de esto. La sensación que me deja toda esta historia es que cada uno aquí está mirando por sus intereses en vez de buscar un bien común con el jugador, ¿no? O sea, Luis de la Fuente quiere tener a Lamine y va a hacer todo lo posible para que Lamine esté en la selección. Si tenemos que forzar la máquina, forzamos la máquina, y no estamos pendientes de si Lamine tiene que ir, si le conviene ir, si le conviene seguir repitiendo esfuerzo, bueno, además del viaje y todo esto, si le conviene un parón, le conviene un poco de tranquilidad y le conviene recuperarse bien, porque para sanarse tiene que parar, esto es evidente, y creo que en el fútbol de hoy en día no hay la oportunidad de parar casi durante toda la temporada, y creo que estos momentos también los seleccionadores, Flick lo ha sido, lo ha repetido en varias ocasiones durante la rueda de prensa también, y que tiene la empatía para entender a Luis de la Fuente, pero no me da la sensación que Luis de la Fuente sí que esté pensando en Lamine. Creo que está mirando solamente por sus intereses, por los de la selección española, que evidentemente es lo que tiene que hacer, pero no sé, yo he hecho en falta el preocuparse por un jugador que será decisivo, es ahora mismo decisivo para su selección española, pero que también tendría que cuidar y mimar ahora mismo en la Fuente.
Ujú. Bueno, hay muchas opiniones al respecto. Desi, ¿qué opinas de todo esto, de esta novela que se ha generado? Tú bien lo decías, una pubalgia no es cualquier cosa. Yo he escuchado el otro día a un periodista que contaba que hasta el propio Xabi Alonso, que ha sufrido pubalgia cuando era jugador, contaba que es que su mujer le tenía que recoger de los partidos porque no se podía, o sea, que tenía que ir a recogerlo porque es que no se podía ni levantar. O sea, una lesión que necesita de tranquilidad, de reposo y de mucha fisioterapia, no tengo ni idea. Pero bueno, tú nos puedes explicar mejor de sí. Y sobre todo, ¿qué te parece toda esta polémica que se ha generado? ¿Te convoco, no te convoco, te desconvoco? Yo miro por la selección, pero tengo que cuidar al jugador, el Barça emite este comunicado, en fin. Primera parte, sí, la pulvalgia, básicamente la recuperación es hacer nada. Vas y haces ultrasonido, fomentos Mm, calientes, alguna, no sé, ventosa, etcétera, etcétera, pero ni siquiera puedes hacer, es más, ni abdominales, nada de core, ni nada absolutamente de fortalecimiento, porque influye directamente en la parte que literal los futbolistas usamos para abrir la cadera, golpear, recibir, o sea, es básicamente el centro de toda la cadena muscular más importante, el fortalecimiento interno, es la parte pues central, ¿no? Entonces es reposo total. Ahora, ante esa presión de que el futbolista necesita reposar, de frenar su actividad y los intereses que dice el Luis es que lo explicó perfectamente y Rodra no me va a dejar mentir, cuando en ocasiones se quiere jalar cada quien a su lado en intereses económicos, en intereses de patrocinios, en intereses de que las taquillas se llenen por ver a un futbolista, lo que demanda y lo que acarrea un futbolista como Lamine Yamal, pues claro que la gestión tiene que ser impecable y sobre todo la comunicación, por supuesto, pero imagínate que Hansi Flick le preguntó al jovencito, a la estrella, ujú. ¿puedes jugar? ¿Te sientes bien? Y él, aunque tenga experiencia, sus sensaciones, deja de ser un joven, más bien que tiene pues el hambre, quiere ser competitivo y Ujú. mostrarse, pero ante esa falla mínima de una lesión que te imposibilita cuando ya sales, porque no te puedes ni mover por tanto dolor, creo que ahí recae la falta de experiencia de un grupo que se supone que tiene que tener esas cuestiones equilibradas. Y cuando me refiero a grupo es directivos, el cuerpo médico, los enfermeros, los médicos, los rehabilitadores. ¿Dónde están todos aquellos que se supone que son profesionales de su materia y tienen que dar su punto a valer? Aquí la novela ha crecido porque es un jugador que se puede perder mucho más de 2, 3 semanas Sí. si no se pone atención en esa lesión. Ujú. Es que recordemos, se lesiona, el último partido lo juega el 7 de septiembre con la selección española, se pierde, si no me equivoco, yo es 4 partidos con el Barça, Ujú. luego reaparece ante la Real Sociedad, juega la segunda parte, con el PSG lo juega todo el partido, y ahora recae de esa lesión y estamos hablando de 2, 3 semanas o sea, lo dejamos con interrogante. Rodra, desde Madrid, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que se ha generado demasiada polémica? Creo que ahí también el problema está en que las declaraciones de Hansi Flick fueron muy duras también hacia el seleccionador, hacia el seleccionador de la Fuente, ¿no? Dijo, es que no cuida a los jugadores, no cuida a los jugadores, o sea, son unas declaraciones bastante duras, ¿no? Que no le sentaron ni mucho menos bien Directas. Ujú. al seleccionador. Yo creo que con Lamine hay que cuidarle todo lo posible, así que por eso espero que se esté cuidando también y que no fuerce contra el Madrid en el clásico. Espero que se trate ahí de sus molestias y que no le aprieten y que ese partido O sea, lo tome. que llegue a tope, que se cuide Muy para llegar a tope conveniente. al clásico Hay que cuidarle, o que hay que descanse. cuidarle, así que yo le dejaría un mesecito de relax, que No, 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 espere, no. En el clásico los queremos a todos. En el que clásico los espere. queremos a Hay todos. que, Porque ese es el partido de las Lo ha dicho estrellas. Luis que hay que cuidarle, así que joder, que se, ahora es una pubalgia, que es una lesión complicada, que esté un mesecito tranquilo y que luego vuelva a su mejor nivel y sin De La Fuente, sin Flick, un mes, él tranquilito y perfecto. Eso ¿No? huele a Le miedo, mandamos ¿eh? a Eso huele a miedo. Marbella de vacaciones, que esté tranquilo. Pero Lamine de vacaciones no es muy tranquilo tampoco, No, ese es más peligroso. hay que tenerle tranquilo, pues eso, en un ambiente ahí familiar, tranquilo. Bueno, familiar tampoco es muy tranquilo el ambiente, así que no. Bueno, tampoco te iba a decir, porque Claro, también claro, con las cenas En la estas que Marbella, está en la Marbella, organizando claro. le su tenemos que madre, hacer ¿no? la cena Para. Yo Marbella para mañana, Jope. Mira, mira, yo Luis, mañana confío. Luis, ejercicio periodístico, deberías de conseguir una de las cenas estas con la madre de Lamine, Esto a ver es, qué te cuenta, ¿no? En Londres, vaya. Bueno,
Es un poco Yo mañana, surrealista todo lo sí, que sí. gira en torno de la familia de la Yamal, la verdad. Yo mañana confío en el Ujú. Sevilla, que ha dicho Anita, el Sevilla de Almeida, pero no es el Sevilla de Anita Cobos, por Ay, Dios favor. mío. Así que hay que... Ay, Dios bueno, mío. Aquí estaré. Mi cara puede ser un poema o puedo estar aquí muy feliz. Pero bueno, oye, vamos a ver. 10 años, habrá que romper la racha en algún momento, ¿no? Que es mucha. Por cierto, novedades para mañana, Luis, en el Barça. Cuéntanos y sobre todo qué esperas también de este partido. Si puede ser un trámite o si realmente el Barça puede sufrir en el Pizjuán, que ya te digo yo que el Pizjuán va a ser una caldera, luego otra cosa es lo que veamos del equipo, aunque bueno, de reconocer, y aquí de sí te doy la razón, me está gustando mucho el trabajo que está haciendo con este Sevilla Matías Almeida, ¿eh? Sí, tengo muchísimas ganas de estar en el Sánchez Pizjuán, la verdad. En unas horas cojo el avión y nunca he estado en este estadio, siempre he Te va querido a estar. encantar. Y además creo que el Sánchez Pizjuán es un sitio que tienes que ir un día grande, ¿no? Tienes que ir cuando recibes a un Barça, a un Madrid, en una eliminatoria europea, pero que hace que los partidos grandes se vivan con una atmósfera muy especial, la verdad. Del Barça, ¿qué espero? Pues que siga como lo ha estado haciendo desde el anterior parón de selecciones. El Barça había cogido velocidad de crucero, ahora en Liga ha estado impecable, brillando cuando tenía que brillar y sacando los partidos cuando no tenía el día más inspirado, como fue el caso de la semana pasada ante la Real Sociedad. Y creo que el partido del PSG, bueno, hoy lo dice Flick, ¿no? Que tenemos que seguir con la dinámica porque el PSG es un equipazo, puede pasar lo que sucede el miércoles, no tengo descalabro, compite, sí que es verdad que bajas mucho el nivel en la segunda parte y el tono físico no te da, también que tienes muchas bajas, se ha hablado mucho más de las bajas del PSG que las del Barça, pero creo que al final las del Barça terminan afectando muchísimo a cómo pudo relatar el partido, no, sobre todo desde los cambios, ¿no? El segundo partido dentro del propio encuentro y ahora toca recuperarse, toca seguir. No creo que haya sido una derrota que haya pesado muchísimo dentro del vestuario, sí que evidentemente todos salieron decepcionados, decía Flick, y que el Barça tiene que ir a ganar a todos los partidos y a todos los rivales, pero se compitió muy bien y la imagen tampoco fue de estas que te duran y que te condicionan mucho. Sí que creo que es muy importante ganar mañana también por lo que comentábamos antes de la importancia que tenía el partido del Madrid. Las 2 semanas desde la victoria se hacen muy tranquilas, buscan temas, prueban muchas cosas en los entrenamientos, los jugadores están tranquilos, se recuperan bien. Las 2 semanas desde el pinchazo se hacen larguísimas y se convierten en un infierno, ¿no? Muy importante ganar siempre antes de un parón internacional por lo que puede generar cualquier derrota o empate. Y después porque Ujú. el clásico ya está aquí al lado, ya empezamos a hablar día a día de este clásico y llegar por encima, llegar como líderes es un punto también importante a nivel mental, ¿no? Para afrontar un partido de estas características. Creo que el Barça se tiene que poner ahora mismo como el objetivo sumar de 3 en 3 hasta llegar al Bernabéu y el Bernabéu, bueno, una cosa que tenemos muchas ganas todos los culés de ir al Bernabéu porque últimamente la verdad es que nos tratan muy bien ya. Ujú. Por cierto, mañana, luego cuando conectemos contigo, me tienes que contar qué tal tu primera experiencia en el Pizjuán y esa atmósfera, y sobre todo cuando se canta el himno, que es una pasada. Dersi, cierro contigo. ¿Qué partido imaginas mañana en el Sánchez Pizjuán? Un equipo que el Sevilla que va a saber hacer su partido en el sentido de esperar, esperar, cerrar los circuitos en contragolpe. Es un equipo que lo hace perfectamente con la velocidad de Vargas, con la velocidad de Romero. Son jugadores muy, muy, muy importantes, pero si bien el Barcelona está en otro escalafón, en niveles diferentes, vienen heridos de esa derrota que a lo mejor no supone mucho, sí, por las formas, porque no es lo mismo, obviamente, la Champions League más el PSG que el Sevilla. A ver, con todo respeto lo digo, pero los espacios van a ser diferentes, ¿no? Porque hay cuestiones muy puntuales como esas llegadas tardías de los laterales a presionar lo que vimos en el PSG, pero el Sevilla seguramente va a quedar atrás esperando, esperando y encontrando mejores herramientas cuando se descuide el Barcelona. Pero el Barcelona va a ir a matar desde el minuto uno, entonces eso va a ser muy interesante que sepan medir la temperatura del partido, el Sevilla siendo de local, pero me parece que va a ser un lindo encuentro, sobre todo porque
se vive otro tipo de atmósfera. Tú lo has dicho, Ana, y eso es relevante en la liga. Y el Barcelona seguramente va a ir poco a poco avanzando, y Ujú. ojalá que sea un digno partido. ¿Por qué no un empate y una sorpresa que lleve el Sevilla? Mira que me gusta cómo juega el Barcelona, le doy que va a ganar el Barcelona, pero lo que hace el Pelado Almeida es Ujú. extraordinario. No dudemos alguna sorpresa positiva para el Sevilla. Ujú. Está sacando Ana, buen déjame rendimiento a la añadir que plantilla que tiene. ¿Sí? leía por aquí un comentario preguntando que quién se prevé que sustituya a Lamine. La verdad es que hay muchas dudas en el Ujú. 11 de cara a mañana, por sobre todo lo que acarreó el partido ante el PSG. Hablábamos hoy de si Pedri va a ser titular o no, por ejemplo, un Pedri que acabó fundido el otro día. Yo me imagino a Sí. un Pedri titular, más teniendo el parón a la vuelta de la esquina. Y en ataque es donde menos opciones tienes, ¿no? Las bajas de Rafinha y Lamine te lo condicionan todo. Rashford otra vez el líder, un Rashford que ante el PSG otra vez me gustó mucho, poca participación, pero brillante cada vez que tocaba la pelota. Y por la derecha sí que me imagino a Rooney otra vez. Le ha dado bastantes oportunidades y a Flick cuando no ha tenido a Lamine. Sí que es Ujú. cierto que en algunas ocasiones ha tirado de otras piezas para inventarse un nuevo ataque, pero el sustituto natural de Lamine, el jugador de perfil más Lamine Yamal para abrirle en el costado derecho, es Ronnie Bardas y veremos si mañana lo Ujú. pone. Yo apostaría a que sí. Ujú. Después, en la punta de ataque, otra vez me imagino ya Lewandowski titular después de estos bueno, decisiones sorprendentes aquí en Barcelona, por lo No, menos claro. con la alineación el otro día de Ferran Torres, que se lo ha ganado pulso, pero que no deja de ser sorprendente sentar a Lewandowski en un partido del nivel del otro día, ¿no? No, estás diciendo aquí las bajas y yo empiezo a pensar, bueno, mira, a lo mejor se puede meter mano. Luego dices los que pueden sustituirle, a las de Lewandowski y ya se me van bajando las esperanzas. Por cierto, se podría cumplir la ley del ex, ¿no? Quién sabe, podría aparecer Alexis Sánchez por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno. En fin, chicos, ha sido un placer. Mañana nos vemos después de ese partido, después del Sevilla-Barça. Estaremos aquí en directo contándoles qué pasó, analizando todo lo que nos deje ese pedazo de partido, ese duelo espectacular. Sevilla-Barça siempre promete emociones. Chicos, un placer como siempre. Nos vemos mañana. Un abrazo. Adiós, Bye. adiós, adiós.